Alejandro se despertó sobresaltado por el sonido de cristales rompiéndose en la cocina. Solo para descubrir que su esposa, María, había lanzado un plato contra la pared al enterarse de su secreto, era gay. Y había estado luchando contra ello durante años. En ese instante, el mundo de Alejandro se derrumbó, dejando a su pequeño hijo de 3 años llorando en la cuna mientras María gritaba acusaciones que resonarían en su mente para siempre. Pero lo que nadie esperaba era que esa revelación no solo destruiría su matrimonio, sino que lo impulsaría a una batalla por la custodia que expondría las grietas profundas de una sociedad española aún atrapada en prejuicios. En las calles empedradas de Madrid, donde el sol del mediodía iluminaba las fachadas antiguas de la Gran Vía, Alejandro caminaba con paso incierto hacia el despacho de su abogado. Tenía 32 años entonces. Un hombre alto y esbelto, con cabello negro que empezaba a mostrar leves canas prematuras por el estrés. Trabajaba como ejecutivo en una gran empresa de telecomunicaciones, un puesto que le había costado años de dedicación. Pero ahora todo pendía de un hilo. María, su esposa de 5 años, había sido su escudo contra la realidad que lo atormentaba desde la adolescencia. Se habían casado jóvenes, impulsados por las expectativas familiares, él, hijo de un conservador empresario andaluz, ella, de una familia católica devota de Barcelona. Pero la noche anterior, después de meses de terapia en secreto, Alejandro no pudo más. No puedo seguir mintiendo, le había dicho, con la voz temblando. Soy gay. María. Lo he sido siempre. La reacción fue un torbellino de emociones. María, con los ojos enrojecidos, lo miró como si fuera un extraño. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Y a nuestro hijo, gritó, mientras recogía sus cosas para irse a casa de sus padres. Alejandro se quedó solo en el apartamento, arrodillado junto a la cuna de Pablo, su hijo, quien lo observaba con inocencia infantil. En ese momento, el conflicto interno de Alejandro se intensificó. ¿Era egoísta por priorizar su verdad sobre la estabilidad familiar? La sociedad española, a pesar de sus avances en derechos LGBT desde la legalización del matrimonio igualitario en 2005, aún albergaba rincones oscuros de homofobia, especialmente en familias tradicionales como la suya. Su padre, don Rafael, un hombre de 60 años con bigote gris y opiniones firmes, lo había educado para ser un hombre de verdad, trabajando en la empresa familiar antes de que Alejandro se mudara a Madrid por estudios. Al día siguiente, la noticia se extendió como un incendio. María llamó a sus suegros, y don Rafael irrumpió en el apartamento de Alejandro con furia. «Has destruido todo lo que hemos construido. ¿Qué dirá la gente? ¿Y Pablo? Un niño necesita una madre y un padre normal», bramó, su voz resonando en las paredes. Alejandro, conteniendo las lágrimas, respondió: «Papá, yo soy su padre. Y ser gay no me hace menos capaz de amarlo». Pero las palabras cayeron en oídos sordos. Don Rafael lo desheredó verbalmente esa misma tarde, cortando todo contacto. La madre de Alejandro, doña Elena, una mujer dulce pero sumisa, lloró en silencio, atrapada entre el amor por su hijo y la lealtad a su esposo. «Hijo, ¿por qué no lo intentas? Por Pablo», suplicó por teléfono. Alejandro sintió el peso de la culpa aplastándolo. ¿Estaba sacrificando el futuro de su hijo por su propia liberación? La batalla legal por la custodia comenzó semanas después.
María, asesorada por un abogado agresivo, argumentaba que Alejandro era inestable emocionalmente y que su orientación sexual lo hacía inadecuado como padre principal. En el Tribunal de Familia en Madrid, Alejandro se sentó con las manos temblorosas, escuchando testimonios que lo pintaban como un mentiroso. Su terapeuta testificó a su favor, explicando que reprimir su identidad había causado depresión, pero que ahora estaba en camino a la sanación. Ser gay no afecta su capacidad parental, afirmó el experto. Sin embargo, los prejuicios latentes en el sistema judicial español, aunque progresista en papel, se manifestaban en miradas escépticas del juez. Alejandro pasó noches en vela, cuestionando cada decisión. ¿Debería haber permanecido en el closet por el bien de Pablo? ¿Era su amor por su hijo suficiente para compensar el estigma social? Mientras tanto, en el trabajo, los rumores se extendieron. Colegas que antes lo admiraban ahora lo evitaban en los pasillos. Un supervisor, un hombre mayor llamado Carlos, comentó en una reunión: en esta empresa, la imagen lo es todo. No queremos escándalos. Alejandro sintió la traición como un puñetazo. Había dedicado su vida a ascender, y ahora su identidad amenazaba con derribarlo. Decidió no rendirse. Empezó a asistir a grupos de apoyo LGBT en Madrid, donde conoció historias similares, hombres que habían perdido todo por ser honestos. Una noche, en un café del barrio de Chueca, el epicentro gay de la ciudad, Alejandro lloró por primera vez en público. Quiero ser un buen padre. ¿Pero cómo? Si el mundo me ve como un monstruo, confesó a un desconocido. Ese encuentro plantó la semilla de resiliencia. Meses después, el juez falló a favor de la custodia compartida, reconociendo los derechos de Alejandro. Pero la victoria fue agridulce. María se mudó a Barcelona, llevándose a Pablo la mitad del tiempo. Y las visitas se convirtieron en un recordatorio constante de la fractura familiar. Alejandro, ahora solo en su apartamento, se miró al espejo y vio a un hombre cambiado, más fuerte, pero marcado por el dolor. He pagado un precio alto, murmuró. Pero por fin soy yo. Poco sabía que este era solo el comienzo de una serie de confrontaciones que pondrían a prueba su alma. Con el tiempo, Alejandro se adaptó a su nueva vida como padre soltero en las semanas que tenía a Pablo. El niño, ahora de 4 años, crecía ajeno a los dramas adultos, jugando en los parques de retiro con una energía inagotable. Alejandro, ascendido a director en su empresa gracias a su tenacidad, encontró consuelo en el trabajo. Pero el vacío emocional persistía. Fue en una conferencia de telecomunicaciones en Sevilla donde conoció a Miguel, un ingeniero de 29 años, atlético y carismático, con ojos verdes que parecían leer el alma. Miguel, abiertamente gay desde la universidad, trabajaba en una startup y no temía mostrar su identidad. La vida es demasiado corta para esconderse, le dijo durante una cena. Y Alejandro sintió una chispa que había creído extinguida. Su relación comenzó con cautela. Alejandro, aún herido por el divorcio, temía complicar la vida de Pablo. No quiero que mi hijo sufra más prejuicios, le confesó a Miguel en su primer beso, bajo las luces de la Plaza de España. Miguel, hijo de una familia liberal de Valencia, entendía el conflicto. El amor no es un error. Ale. Pero lo respeto. Sus encuentros eran robados, cenas en restaurantes discretos,
Paseos por el río Manzanares. Alejandro luchaba internamente. ¿Era ético introducir a alguien nuevo en la vida de Pablo tan pronto? La sociedad española, aunque tolerante en ciudades como Madrid, aún juzgaba a las familias no tradicionales. En las reuniones familiares esporádicas, doña Elena preguntaba sutilmente: ¿has encontrado a alguien normal? Alejandro callaba, sintiendo la traición a sí mismo. La tensión escaló cuando María se enteró de Miguel. Durante un intercambio de custodia en una estación de tren. Ella lo confrontó: ¿no expondrás a mi hijo a eso? ¿Qué pensará la gente? Alejandro, con Pablo en brazos, respondió con calma: Pablo necesita ver amor real, no hipocresía. Pero las palabras de María reavivaron sus dudas morales. ¿Estaba priorizando su felicidad sobre la de su hijo? Decidió presentar a Miguel gradualmente. En una tarde soleada, los tres jugaron en el parque. Y Pablo, con su inocencia, abrazó a Miguel como a un amigo. «Eres divertido», dijo el niño. Y Alejandro sintió un atisbo de esperanza. Sin embargo, la familia de María, devotos católicos, presionaron para revisar la custodia. Un ambiente homosexual no es adecuado para un niño, argumentaron en una carta al juez. Alejandro enfrentó una elección desgarradora: ocultar su relación o defenderla. En una sesión de terapia, lloró: quiero a Miguel. ¿Pero a qué precio? Miguel, paciente pero firme, lo apoyó: si nos escondemos, ganan los prejuicios. Juntos, asistieron a manifestaciones por derechos LGBT en Madrid, donde Alejandro vio a otras familias como la suya, dos padres con hijos adoptados, luchando contra la discriminación. Inspirado, decidió ser público. Publicó una foto en redes sociales: él, Miguel y Pablo en un picnic, con la caption: mi familia. Las reacciones fueron mixtas: apoyo de amigos progresistas, pero odio de trolls anónimos. ¿Degenerados?, escribían. Don Rafael, al enterarse, llamó furioso: has avergonzado a la familia. Alejandro colgó. Pero el dolor lo consumió. La traición vino de donde menos esperaba: en el trabajo. Carlos, su supervisor, lo llamó a una reunión. Hemos recibido quejas de clientes conservadores sobre tu estilo de vida. Podría afectar la imagen de la empresa. Alejandro, atónito, replicó: mi vida personal no interfiere en mi trabajo. Pero Carlos insinuó una posible degradación. Esa noche, Miguel lo consoló: lucha, Ale. No dejes que te definan. Alejandro decidió investigar. Descubrió que Carlos había filtrado información a competidores, motivado por homofobia. Con pruebas, lo reportó a Recursos Humanos. Pero el proceso fue lento y estresante. Mientras, la relación con Miguel se fortalecía, pero no sin conflictos. Miguel quería mudarse juntos, pero Alejandro dudaba: ¿y si pierdo a Pablo? En una discusión acalorada, Miguel dijo: el amor requiere riesgos. ¿O prefieres vivir a medias? Alejandro, herido, se alejó temporalmente, cuestionando si el amor valía el caos. Finalmente, reconciliados, decidieron avanzar. Pero el precio era alto: María ganó una moción temporal para más tiempo con Pablo, citando inestabilidad.
Alejandro, devastado, juró pelear. He perdido mucho. Pero no a mi hijo. Pensó. Mientras el drama se acumulaba hacia un clímax inevitable. A medida que Pablo cumplía 5 años. Alejandro y Miguel consolidaban su vida juntos en un apartamento en el barrio de Malasaña. Un enclave bohemio de Madrid donde la diversidad era celebrada. Miguel, ahora de 30 años. Había dejado su trabajo para unirse a la empresa de Alejandro como consultor. Una decisión que intensificaba sus lazos pero también los riesgos. La sociedad española. En evolución. Aún presentaba barreras, en la escuela de Pablo. Algunos padres murmuraban al ver a 2 hombres recogiendo al niño. No es natural. Decían en voz baja. Alejandro, sintiendo la presión, se volvía más protector. Pero internamente se debatía, ¿estaba exponiendo a Pablo a un mundo cruel por su propia realización? El conflicto familiar alcanzó un pico cuando doña Elena visitó Madrid. Hijo, Miguel parece bueno. Pero ¿qué pasa con la tradición? Pablo necesita raíces. Dijo. Con lágrimas. Alejandro. Frustrado. Respondió, mamá. Las raíces no se pudren con el amor. Pero don Rafael. Desde Andalucía. Envió una carta desheredándolo formalmente. Cortando todo apoyo económico. Has elegido el pecado sobre la familia. Escribió. Alejandro sintió la traición como una daga, años de obediencia. Sacrificados por autenticidad. Miguel lo animó, tu familia somos nosotros ahora. Juntos. Asistieron a terapia de pareja. Donde Alejandro confesó, temo que Pablo me resienta algún día. En el trabajo. La situación con Carlos escaló. Tras la investigación. Carlos fue suspendido. Pero contraatacó con chismes, filtró emails insinuando que Alejandro usaba su posición para favorecer a Miguel. La junta directiva. Conservadora. Convocó una audiencia. Alejandro. Preparándose. Reunió evidencia de su desempeño impecable. No dejaré que la homofobia me derrote. ¿Juró? Durante la reunión. Carlos lo acusó abiertamente, su estilo de vida distrae al equipo. Alejandro. Con voz firme. Replicó, mi orientación no define mi profesionalismo. Sus prejuicios sí. La Junta. Influida por leyes antidiscriminación españolas. Lo respaldó. Degradando a Carlos. Pero la victoria costó aliados, colegas se distanciaron. Temiendo asociación. Socialmente. Los desafíos persistían. En una fiesta de cumpleaños de Pablo. Un padre invitado comentó despectivamente, 2 papás. Interesante. Miguel. Impulsivo. Lo confrontó, interesante es tu ignorancia. Alejandro intervino. Pero el incidente dejó a Pablo confundido, ¿por qué el señor estaba enojado? Explicar la homofobia a un niño fue desgarrador. Algunas personas no entienden que el amor viene en diferentes formas. Dijo Alejandro. Abrazando a su hijo. Internamente. Dudaba, ¿era justo someter a Pablo a esto? María. Aprovechando el incidente. Amenazó con otra demanda por custodia plena. Estás dañando su desarrollo. Acusó. Miguel y Alejandro enfrentaron su propia crisis. Miguel quería adoptar formalmente. Pero Alejandro temía complicaciones legales. En una noche de insomnio.
Discutieron. ¿Quieres todo ya? Pero yo pago el precio, gritó Alejandro. Miguel. Herido. Respondió, el precio es compartido. ¿O no confías en nosotros? La reconciliación vino con una promesa, pelear juntos. Pero el estrés cobró factura, Alejandro sufrió ansiedad. Cuestionando elecciones pasadas. ¿Debería haber permanecido casado?, se preguntaba. El punto de inflexión llegó en un viaje de negocios. Alejandro. Ahora CEO interino tras una promoción. Volaba a Barcelona con Pablo para una visita a María. En primera clase. Pablo. Cansado. Se acurrucó en su regazo. Dos ejecutivos de su empresa. Sentados cerca, amigos de Carlos. Murmuraron, mira eso. Un gay abrazando a un niño así. Inapropiado. Alejandro los oyó. Reconociéndolos como subordinados. La ira bulló, años de tolerancia. Y ahora esto. Decidió actuar. Pero el vuelo se convirtió en un campo de batalla silencioso. El avión despegaba de Madrid hacia Barcelona. Y Alejandro sintió la mirada penetrante de los dos hombres. Eran Javier y Luis. Gerentes medios en su departamento. Conocidos por sus opiniones conservadoras. No debería permitirse eso en público. Susurró Javier lo suficientemente alto para que Alejandro escuchara. Pablo. Ajeno. Dormía plácidamente en sus brazos. Alejandro. Conteniendo la furia. Respondió calmadamente, mi hijo está cansado. ¿Algún problema? Luis. Con una sonrisa falsa. Dijo, solo decimos que un hombre como usted. Bueno. La gente habla. En ese momento. Alejandro vio rojo, no era solo un comentario. Era el cúmulo de años de discriminación. Al aterrizar. Alejandro no esperó. Llamó a Recursos Humanos desde el aeropuerto, tengo grabaciones de acoso homofóbico en el vuelo. Había activado su teléfono discretamente. La investigación fue rápida, Javier y Luis. Ya con antecedentes por quejas similares. Fueron despedidos esa semana. Usted es el CEO ahora. Le dijo la Junta. Su decisión es final. Alejandro sintió un triunfo amargo, había lidiado justicia. ¿Pero a qué costo? Los despedidos difundieron rumores en redes, padre gay soltero nos despidió por abrazar a su hijo injusticia. La prensa local captó la historia. Polarizando opiniones. Algunos lo alabaron como héroe LGBT, otros lo vilipendiaron como vengativo. Miguel. Esperándolo en Madrid. Lo abrazó, hiciste lo correcto. Pero Alejandro dudaba, ¿fui demasiado duro? Ellos tienen familias. El conflicto moral lo atormentaba, la venganza contra prejuicios. ¿Era justificada? Pablo. Al enterarse indirectamente. Preguntó, papá. ¿Por qué la gente es mala? Alejandro. Con lágrimas. Explicó, porque temen lo diferente. Pero nosotros somos fuertes. La familia reaccionó variadamente. Doña Elena llamó, estoy orgullosa. Hijo. Don Rafael. Sorprendentemente. Envió un mensaje, tal vez me equivoqué. María. Furiosa al principio. Admitió, Pablo te necesita tal como eres. La sociedad. A través de debates en TV española. Cuestionaba, ¿los derechos LGBT chocan con la libertad de expresión? Alejandro.
En una entrevista anónima. Dijo, el odio no es opinión, es daño. Con el tiempo, Alejandro y Miguel se casaron en una ceremonia íntima, adoptando formalmente a Pablo. La vida se estabilizó. Pero las cicatrices permanecieron. Alejandro reflexionaba, las decisiones habían costado amistades, familia, paz mental. Pero trajeron autenticidad. ¿Fue correcto priorizar su verdad sobre la comodidad social? ¿O debería haber cedido por el bien mayor?